Este personaje existió antes que Eva. La borraron de libros, de pergaminos, pero no de la memoria del mundo. Fue condenada como demonio, pero sobrevivió como símbolo. Fue enterrada por instituciones que este personaje tenían lo que necesitaban para que los representara. Y resurgió dentro de las generaciones que han tenido el valor de preguntar quién es. ¿Por qué fue necesario enterrar su historia? Es una historia que el poder religioso decidió enterrarla. Su historia es lo que el poder decide mantenerlo en la oscuridad. Entre la obediencia y la autonomía, entre el orden y la libertad. Esta es una historia que merece ser navegada con conciencia. Este personaje eligió la libertad y tuvo un precio, el ser condenada, el que una madre vea a sus hijos morir diario. La sabiduría no está en imitar una rebelión, sin reconocer el precio que hay que pagar. Esto viene siendo un legado para comprender, contemplar ese dilema fundamental para saber realmente, para ver quién verdaderamente somos. Y aquí es donde la historia de Lilith nos entrega la lección más profunda y necesaria para el tiempo. No es un modelo a seguir, sin discernimiento, ya que su camino ha estado marcado. Pérdidas que un ser humano no debería soportar. Ya la humanidad lleva mucho tiempo tratando de encontrar esa verdad. La historia de Lilith y las batallas que han pasado, como cada ser humano libra en su propia vida. ¿Cuántas veces has tenido que conformarte con el mismo rol, que no refleja realmente quién eres tú? ¿Cuántas veces has callado una verdad? Para preservar una amistad, también tú cuántas veces has elegido la seguridad de estar en el jardín sobre la libertad del abismo, sabiendo que cualquiera de las dos tienen un precio, un fragmento de tu propia esencia. Esta historia de Lilith no es una historia narrativa de demonios e ángeles, preguntas sin respuesta. Respuestas que cada generación debe responder por sí mismas en silencio, con su propia conciencia. Hazte esta pregunta sobre la diferencia de la fe que salva o la fe que somete, lo que nos hace realmente humanos o la religiosidad que nos exige imputar una parte de nosotros, esa esencia para encajar en moldes que no nos pertenecen, ya que quien los definió fueron otras personas. Lilith hoy en día plantea unas preguntas que son genuinamente para las personas que reflexionen entre la fe y la autoridad e identidad personal. Esta historia nos hace preguntarnos si es posiblemente espirituales, sin ser obedientes a una institución religiosa. La cultura popular del siglo XXI ha contaminado su historia y la amplificó. Lilith aparece como un personaje en cientos de revistas, desde los bestsellers, fantasía urbana, hasta las sagas de terror sobrenaturales. Ella ha sido interpretada ampliamente, representándola como una figura de poder, ambiguo, ni villana ni heroína. En su música, su nombre ha sido invocado en géneros como el metal, el pop alternativo, la electrónica. Lilith se ha convertido en el lenguaje que la cultura contemporánea habla sobre rebeldía y el precio de pagar de una libertad. Su historia de miles de años se convirtió en un grito de guerra de una generación que en 1972 una revista feminista eligió a Lilith como símbolo de su primer número. En 1976 se fundó en Estados Unidos la revista Lilith, dedicada a la perspectiva feminista judía, que continúa publicándose hasta el día de hoy. En las comunidades, la espiritualidad es algo alternativo que
prolifera durante décadas, que en el siglo XX, desde la Wicca hasta el paganismo, desde la magia hasta el feminismo espiritual, la tratan como diosa, no como monstruo, sino como un arquetipo de la autonomía femenina y del poder que las tradiciones patriarcales han demonizado, precisamente porque no han podido contar realmente su verdad. Lilith no sobrevivió a la censura, sobrevivió a causa de ella. En el siglo XIX marcó su resurgimiento moderno en la cultura occidental y lo hizo en los libros de literatura romántica. Los poetas y pintores que bebían en las fuentes del romanticismo encontraron en Lilith exactamente una figura femenina que desafiaba la domesticidad. Encarna una sensualidad sin disculpas y una voluntad que no se dobla ante ninguna autoridad masculina. Dante Gabriel Rossetti la pintó con una melena negra de oro oscuro y una mirada con una indiferencia soberana. Es quien nunca ha necesitado la aprobación de nadie. La describió en su pintura como una criatura de belleza imposible que destruye al hombre que intentaría poseerla. Al resurgir, ella encontró adoradores en los salones de Londres y Florencia. En el siglo XX, Lilith devolvió un debate cultural, espiritual en el occidente. Un movimiento feminista que en la década de los 70s y 80s y 60s fue rescatada como símbolo de la lucha que hoy en día las feministas están tratando de que la resistencia feminista es el orden impuesto, no como una invención moderna, sino una realidad tan antigua como la humanidad misma. Ella fue la primera mujer que dijo no, que eligió el exilio antes que la subordinación. Ella pronunció el nombre inefable de Dios y se marchó al abismo antes que arrodillarse ante Adán. Se convirtió en un grito de guerra para generaciones. Hay figuras que pertenecen a su tiempo, nacen en un contexto específico, viene cumpliendo una función que cumple y se desvanece en cada época determinada. Esta figura ha sobrevivido a imperios que intentaron desaparecerla, borrarla totalmente, suprimirla a los concilios que la condenaron. Recuerda que al llegar a este planeta ya no podemos dar un paso atrás y la salvación es individual.